Mi nombre es Celia Melchor Velasco, de la Unidad de Aprendizaje de Propiedad Intelectual, de la Licenciatura en Cultura Física y Deportes del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. En este video se va a estar abordando el concepto de divulgación y duración de los derechos de autor, así como la heredabilidad de estos. Para ello empezaremos con el concepto de divulgación. El concepto de divulgación podemos encontrarla en el artículo 16 de la Ley Federal del Derecho de Autor. En ella nos dice que la divulgación es el acto de hacer accesible una obra literaria y artística por cualquier medio al público por primera vez, con lo cual deja de ser inédita. Esto significa que cuando un autor crea una obra como un libro, una canción, una película, una pintura, etcétera, y la muestra al público o la presenta de alguna manera, significa que esta ya ha sido divulgada. La forma de plasmarlo en un medio físico, tomando en cuenta los conceptos que suceden a la divulgación, como lo son la publicación, la comunicación pública, la ejecución o representación pública, así como la distribución al público y la reproducción de las obras, podemos decir que la plasmación en un medio físico, o para plasmar una obra en un medio físico, se debe realizar una copia de la obra original. Por ejemplo, si un autor escribe un libro, la plasmación en un medio físico implica la impresión de este libro en papel. En el caso de una canción, se refiere a la grabación en un CD o vinilo. La plasmación en un medio físico permite la distribución de la obra de manera tangible y más factible al público, aunque en esta época creo que ya no es tan factible, ya se utilizan más medios electrónicos. Y la ley del derecho de autor regula cómo se pueden utilizar estas copias físicas. Esto por medio de los derechos patrimoniales y de que el autor también permite o decide qué hacer con su obra, por lo que se toma en cuenta la opinión del autor. Ahora pasamos a la duración de los derechos de autor. Esta se describe en el artículo 29 en el capítulo 3 de los derechos patrimoniales, donde nos dice que estarán vigentes durante la vida del autor y a partir de su muerte con 100 años más. Cuando la obra le pertenezca a varios autores, los 100 años se contarán a partir de la muerte del último y 100 años después de divulgadas. Si el titular del derecho patrimonial distinto al autor muere, queda bajo la responsabilidad del Estado por medio del conducto del instituto, respetar los derechos adquiridos por terceros con anterioridad, y esta pasa a ser parte del dominio público. En este caso podemos decir que los derechos de autor protegen la obra durante toda la vida del autor y continúan beneficiando a los herederos durante un siglo después de su fallecimiento. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de heredar los derechos de autor? En México los derechos de autor son heredables. Esto significa que cuando el autor fallece, sus derechos de autor pasan a sus herederos legales, como pueden ser sus hijos o sus cónyuges. Esto viene en el artículo 30 de las disposiciones generales del capítulo 1, en el título 3 de la transmisión de los derechos patrimoniales, donde nos dice que el titular de los derechos patrimoniales puede libremente, conforme a lo establecido por esta ley, transferir sus derechos patrimoniales u otorgar licencias de uso exclusivo o no exclusivos. Esto quiere decir que puede, por ejemplo, en mi caso, si yo tuviera una obra y fallezco y le dejé heredado esa obra a mis hijos, quiere decir que ellos van a poder gozar de los derechos de autor que tiene esa obra todavía durante su generación. Eso fue todo por hoy. Te dejo aquí la referencia bibliográfica si te interesa algún artículo más sobre la Ley Federal del Derecho de Autor. Puedes entrar directamente con el enlace o puedes entrar
a la Cámara de Diputados y buscar Ley Federal del Derecho de Autor. Te invito a que sigas conociendo más sobre los derechos de autor.